Bienvenidos, vamos a indicar cómo se respondían a las 25 preguntas del examen de diseños de segundo de psicología, concretamente el examen de febrero de 2023, más concretamente el modelo A. Nos dan una situación en la que estamos midiendo la adición a redes sociales, que se llama ARS, y tenemos los cálculos de 14 adolescentes, de los que conocemos tanto la media como la cuasivarianza de los 14 juntos, y también conocemos media y cuasivarianza de esos 14 estudiantes en función del nivel de ansiedad bajo o alto, 7 y 7 respectivamente. Las condiciones se supone que se cumplen para hacer cualquier tipo de ejercicio. Empezamos. Considerando la muestra total, es decir, hay que trabajar con los 14 adolescentes, no hay que trabajar con la tabla que viene aquí, nos piden los límites del intervalo de confianza para la puntuación media a 95% de confianza. No conocemos la varianza poblacional, así que la fórmula que tendríamos que utilizar sería la fórmula que aparece en el formulario y que está aquí a la derecha. Para hacer esta fórmula necesitamos conocer la fórmula del error típico, que sería este cálculo de aquí. Recordamos que no me han dado la cuasi-desviación típica, sino que me han dado la cuasivarianza, por lo que habría que hacer la raíz cuadrada de esa cuasivarianza, de tal manera que la fórmula, una vez aplicada, quedaría de esta manera. A la media de la muestra le sumamos y le restamos la t de student, que con un 95% de confianza, miramos en esta columna, valdría 2,16 para 13 grados de libertad, porque la muestra eran 14 personas. Esta es la cuasi-desviación típica, que es la raíz cuadrada de la cuasivarianza, y la raíz cuadrada de 14, que sería la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Una vez realizada la operación, vemos que el resultado que nos da sería el que aparece en la opción de respuesta B. Segunda pregunta. Para comprobar si las varianzas para los niveles de ansiedad altos y bajos son iguales, las varianzas se entienden que es de la adicción a las redes sociales, pero para la gente que tiene ansiedad baja o ansiedad alta, para si las varianzas son iguales, ¿cuál es la hipótesis que hay que plantear? Nos preguntan por la hipótesis nula, con lo cual la opción tercera que podía convencerme es incorrecta porque pone H1. Lo que ocurre es que si la opción tercera hubiera sido correcta, si pone H0, si las varianzas son iguales, quiere decir que su división, su razón, valdría 1. Luego tendríamos que coger esta opción de respuesta como hipótesis nula correcta. Tras poner a prueba la hipótesis de la pregunta anterior, luego se supone que ahora tienes que hacer las operaciones, se concluye que bien, es imposible saberlo sin hacer las operaciones, así que vamos a intentar hacer las operaciones manejando las cuasivarianzas que me dan. La fórmula que utilizaríamos, estadístico de contraste, es el que viene en la fórmula del manual. Una vez calculado, dividimos las cuasivarianzas, que eran 42 y 10,5, y da un cálculo exacto que es 4. A continuación tendríamos que ver el p-valor que le corresponde al valor 4. Como los grados de libertad lo que vamos a trabajar son 6 y 6, 7 personas en cada uno de los dos grupitos, iríamos a la fila 6 y también a la columna 6 y encontramos el 4,28. Por consiguiente, como mi estadístico es más pequeño que el estadístico al 95% de confianza, significaría que el p-valor que deja es más grande del 5%. Es decir, que no habría motivos para rechazar la hipótesis nula de igualdad de las varianzas. Luego la primera opción no puede ser correcta. La segunda dice que no es concluyente porque se rechaza el 5 y se acepta el 1. Falso, se rechaza, pero no se rechaza ningún valor. Por tanto, marcamos la tercera opción de respuesta como la válida. Se asumen varianzas iguales porque tanto al 5 como al 1% aceptamos la hipótesis nula. Para responder a la cuarta pregunta, el estadístico de contraste, así como el p-valor para probar la diferencia de medias, hemos cambiado de palabra, entre los dos grupos vale. Entonces recordemos que hemos confirmado que las varianzas son iguales, por lo tanto, para comprobar si las medias son iguales o no son iguales ahora, tendríamos que recurrir al estadístico de contraste para la igualdad de dos medias cuando varianzas son desconocidas pero iguales, cuya fórmula del formulario tenemos aquí. Sin más, aplicamos la fórmula poniendo la resta de las medias arriba y todo el error típico que viene aquí abajo, pues calculado va a dar esto, y encontramos un resultado que es 0,3651. Como los grados de libertad ahora van a ser n1, 7 más 7 menos 2, que son 12, tendríamos que ir a la fila número 12 y buscar nuestro valor 0,36. Y el 0,36 estaría entre estos dos numeritos, entre el 0,25 y el 0,39. Esos valores son tales que dejan por debajo suyo entre un 60 y un 65% de probabilidad, que la zona aquí sombreada sería entre 60 y 65. Por lo tanto, el p-valor
o nivel crítico, que es el tramo que estaría en blanco, sería pues el complementario, entre un 35 y un 40%, que sería la solución que demos. No nos olvidemos que el contraste de hipótesis de este ejercicio sería un contraste unilateral, luego no hay que multiplicarlo por 2, porque así lo formulaba al comienzo del ejercicio, en el planteamiento del propio ejercicio. Estudiar una relación entre adicción a redes sociales mediante un cuestionario, encontrando que los estudiantes con mayor nivel de ansiedad, los primeros, presentan una media superior. Luego el contraste es unilateral. Por ese motivo hemos optado por no multiplicar por 2 el valor del P que hemos encontrado. Luego recordemos, el resultado nos había dado 0,3651 con un p-valor entre el 35 y el 40. Por tanto, marcamos la respuesta B como la correcta del examen. A la vista del resultado obtenido en la pregunta 4, se puede concluir que, pues como el P es más grande que alfa, pues no estamos de acuerdo con la proposición que nos hacían en el enunciado de la existencia de diferencia significativa de medias. Luego la primera respuesta no puede ser correcta, la segunda tampoco, mientras que la tercera pues tiene pinta de que es la más adecuada. En la pregunta 6, suponiendo que el tamaño del efecto obtenido para el contraste de hipótesis de las preguntas anteriores no hay que calcularlo fuera 0,20, hay que saber qué interpretación tendría este resultado. Entonces el tamaño del efecto sabemos que viene a ser algo así como un valor tipificado, se mide con el estadístico de Cohen y estaría midiendo más o menos el valor tipificado de la diferencia entre las medias del alto y el bajo, de ansiedad alta y ansiedad baja. Da positivo porque la media de la gente con ansiedad alta es más grande que la de baja. Y encontramos en la tabla de la distribución normal Z una probabilidad de 0,5793, que sería el tramo que está como dibujado en azul. La interpretación de este valor, entonces, me está diciendo que las personas que tengan una ansiedad alta, el 57,93% de ellos presentan una media por encima, o una puntuación por encima de la media de quienes tienen ansiedad baja. O dicho lo mismo al revés, ¿no? Que las personas que tengan ansiedad baja, el 57,93% de ellos tendrían una puntuación por debajo de la media de quienes tienen ansiedad alta. Y si eso es un 57%, es evidente que el tramo que está a la derecha es el 42,07% restante, que se interpretaría justo al revés. El 42,07% de las personas con ansiedad alta estarían por debajo de las puntuaciones medias de las personas con ansiedad baja, o que el 42,07% de las personas con ansiedad baja estarían por encima de la media de las personas con ansiedad alta. En cualquiera de las cuatro interpretaciones está diciéndome lo mismo. En nuestro caso, por ejemplo, este 57% de los sujetos con ansiedad baja supera la media es falso porque es al revés, estarían por debajo de la media. Y esta es la otra interpretación, el 42% de los sujetos con ansiedad alta superan la media, no, estarían por debajo de la media. Luego la respuesta correcta es que el 42% de los sujetos con ansiedad alta no superan la media. Tengamos en cuenta que hemos descubierto que los que sí superan esa media era el 57,93%. Luego, por lógica, el otro porcentaje no superan dicha media. ¿Qué distribución muestral sigue un modelo de probabilidad binomial? Es una pregunta de regalo. Es evidente que se trata de la proporción. La distribución muestral de la media es normal, o en su defecto una t-de-student. En un contraste de hipótesis de diferencia entre dos medias con variantes poblaciones desconocidas pero supuestamente iguales, que es básicamente lo que hemos estado haciendo en este ejercicio, partimos de que las n son iguales, luego igual que en nuestro ejercicio. ¿Cuál de los siguientes valores cambiaría en función del tamaño de las muestras? Bueno, pues es evidente que el cálculo que cambiaría sería el estadístico, es decir, el valor crítico. ¿Por qué? Porque el valor crítico depende de los grados de libertad. Si el tamaño de la muestra es diferente, los grados de libertad n1 más n2 menos 2 será distinto. Y en consecuencia el valor crítico va a cambiar. El tamaño del efecto sabemos que una de las características que tiene es que intenta medir cuánto es relevante la diferencia entre las medias para neutralizar el hecho de que un aumento en el tamaño de la muestra puede repercutir en el que el resultado sea significativo sin tener un tamaño de efecto interesante. Entonces, para no verse afectado por el tamaño de la muestra, medimos el tamaño del efecto en vez de la significación. Luego, porque tengas más o menos muestra, no va a cambiar el tamaño del efecto. Y el nivel de confianza es un concepto que es independiente del tamaño de la muestra. Resulta evidente que el cálculo que cambiaría es el valor crítico. Por ejemplo, si miramos la tabla de student, los grados de libertad es n1 más n2 menos 2,
Por ejemplo, supongamos que el nivel de confianza fuera el 95%, miraríamos esta columna. Lo que me encuentro es que si os fijáis, el valor de la T de student va cambiando, va disminuyendo a medida que aumentan los grados de libertad. Luego es evidente que el valor crítico cambia en función del tamaño de la muestra. ¿En cuál de las siguientes contrastes de hipótesis, en los diseños de dos muestras, se puede utilizar la distribución chi cuadrado? Es una pregunta también de regalo, porque sabemos que se utiliza, tema 4, en la diferencia de proporciones para muestras relacionadas. De hecho, viene en el formulario que se puede utilizar el estadístico Z o el estadístico G cuadrado para la diferencia de dos proporciones del tema 4, que es el de muestras relacionadas. Bien, con eso terminaríamos la situación número 1. Pasamos a la situación número 2. Bien, si habéis parado el vídeo, os ha dado tiempo a leer el enunciado completo, entonces veréis que estamos ante un ejercicio de ANOVA para medidas repetidas, o análisis de varianza en medidas repetidas, o ANOVA de muestras relacionadas, o ANOVA intrasujetos. Son todos nombres similares. Y una de las características de este diseño intrasujetos es que siempre son equilibrados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como al fin y al cabo estamos preguntando a los mismos sujetos, es evidente que nos vamos a encontrar con que el tamaño de la muestra va a ser siempre el mismo. Son las mismas personas al fin y al cabo en diferentes momentos. En este ejercicio es fácil de ver que hay como 4 momentos. El momento inicial en el que seleccionas al grupo, así como al de 5, 10 y 15 semanas. Son 4 momentos diferentes. ¿Qué ventaja presenta la ANOVA de muestras relacionadas o intrasujetos, es lo mismo, sobre el de muestras independientes? Pues básicamente que como no tienes que coger más que a los mismos sujetos, pues puedes utilizar menos sujetos. Es decir, que tienes una misma muestra en todos los momentos. Respecto al cumplimiento de condiciones, tienen las mismas, incluso una más. Y respecto a la disminución de la varianza intergrupos, pues no, la varianza intergrupos no va a cambiar. Lo que va a disminuir sería la varianza intragrupos o residual, porque parte de esa varianza pasa a formar parte del intra, en grupo o de los sujetos, varianza de los sujetos. La media cuadrática debida a la terapia, es decir, la intergrupo, ¿cuánto vale? Bien, vamos a ver que me daban una serie de datos al comienzo del enunciado y con esos datos vamos a intentar montar la tabla. Vamos a intentarlo. Bien, esta es la fórmula que tiene la tabla según el formulario. Entonces los números que están como en color rojo son los datos que me están dando el enunciado, me estaban dando la suma cuadrática total, así como las medias cuadráticas de los sujetos y del error. Yo lo que haría es calcular los grados de libertad en un primer momento. Como hay el factor está dividido en 4 momentos, serían 4 menos 1, y como son 7 personas en cada uno de los momentos, sería 7 menos 1, la multiplicación de ambos tengo la libertad del error. Bien, y yo sé que la media cuadrática sale de dividir la suma cuadrática entre grados de libertad. Por consiguiente, la suma cuadrática pasa simplemente despejando multiplicar la media cuadrática por grados de libertad. Como ya tengo tanto este resultado como este otro resultado, lo que podemos hacer es sacar los números que están aquí, este y este. Una vez que tengo ya los números están como en color verdoso, 73,8 y 50,4, yo me sé que la suma cuadrática total es la suma de las 3 sumas cuadráticas. Por lo siguiente, si yo cojo al total y le resto las dos que hemos calculado, la del sujetos y error me tiene que dar este número azul, que se supone que sería la suma cuadrática del factor. Y ahora ya para calcular la media cuadrática bastaría con coger la suma cuadrática del factor entre los grados de libertad de ese factor, que sea 17,4. Y al dividir la media cuadrática del factor entre la media cuadrática del error, tendríamos el estadístico F por fin, que da 6,21. Bien, nos preguntan la media cuadrática de la terapia, que ya la hemos calculado, y era 17,4. Si establecemos un nivel de significación de 0,01, ¿cuánto valdría el valor crítico para rechazar o no la hipótesis nula? Pues simplemente es cuestión de ir a las tablas. Buscamos tabla del 99 y los grados de libertad, recordad que hemos dicho que son 3 y 18 respectivamente. Luego vamos al 3, 18, 5,092, que sería como este numerito que está aquí. 5,092. Pasamos a la pregunta 14. La condición de igualdad de covarianzas
entre todos los niveles del factor debe cumplirse en el modelo, covarianzas implica que estén relacionadas. Por tanto, es evidente que se trata del ANOVA, pero para muestras relacionadas. La igualdad de las varianzas sin el co por delante sería para ambas, incluida la ANOVA normal de un factor. El estadístico de contraste que se obtiene con esos datos, pues ya lo hemos visto antes, vamos a volver a recordarlo, era 6,21, que sería de dividir la media cuadrática intergrupo o del factor entre la media cuadrática residual o del error, 2,8. 6,21. Por lo tanto, marcaríamos la respuesta A. El nivel crítico P del estadístico obtenido en la pregunta anterior es, pues ya sabemos que el estadístico al nivel alfa del 0,01 era 5,09 y el mío es más grande que 5,09, por lo tanto es evidente que el p-valor va a ser más pequeño todavía. Aquí estaba el estadístico al 99% de confianza, como el 6 y pico está más a la derecha, pues significa que deja menos del 1% de probabilidad. Luego el p-valor sería más pequeño que el 1% dentro de las tres opciones que me dan. Podríamos ser más precisos, indicar que más pequeño que el 0,005, pero con los tres valores que me dan, con ese es suficiente. Y por último, para esta situación número 2, nos dicen cuál es la interpretación de los resultados. Entonces, recordemos que hemos confirmado que se ha rechazado la hipótesis nula de que ha habido una diferencia en las medias en función de la terapia. Entonces, la opción A no tiene sentido, porque dice que no se puede afirmar que haya mejorado, o sea, como que las medias fuesen iguales, cosa que se ha descartado. La opción C, que no se han encontrado evidencias suficientes para interpretar los resultados. Y la opción B, la valoración de la relación ha mejorado significativamente después de la terapia. Bien, la respuesta correcta en principio sería esta. Se me ha ido. Ha mejorado significativamente después de la terapia. La opción tercera no se suele marcar en aquellos casos en que el resultado, por ejemplo, ha sido, digamos que significativo a veces a un nivel de significación del 5% y hay veces que ese mismo valor no es significativo al 1%. Entonces se suele decir que no hay evidencias suficientes. En mi caso, el p-valor ha sido prácticamente cero, por consiguiente creo que ha quedado claro que sí que ha habido una diferencia y esa diferencia se sobreentiende que habrá ido a mejor. Vamos a por la tercera situación. La tercera situación es el tema de la correlación y regresión. Entiendo que habéis parado el vídeo para leer un poco el enunciado y tenemos por una parte la variable X, que es el peso de los animales de esa especie, y la Y, que es el tiempo que tardan en gestar a sus descendientes, a su progenie, en semanas. Me daban tanto el coeficiente de correlación entre más variables, positivo y bastante alto, como las cuasi desviaciones típicas tanto del peso como de las semanas de gestación. El zoólogo está planteando como hipótesis alternativa, mi alternativa no puede ser la opción A porque le llama H0, luego la B o la C es la buena. No puede ser la C, ¿por qué? Porque la alternativa no puede incluir el igual. Luego, directamente por descarte, tiene que ser la alternativa que el coeficiente beta sea mayor que 0. La línea de regresión por mínimos cuadrados, la recta, para esos datos utilizando la variable masa como variable predictora, o sea, la variable X es la masa, pues está bien puesto, tiene una pendiente aproximada de, nos piden que calculemos el valor de la letra B o coeficiente de regresión o pendiente. Para ello cogemos la fórmula de la pendiente, en vez de utilizar esta fórmula con sumatorios, que implicaría pues hacer grandes cálculos, por supuesto se pueden hacer perfectamente, es más cómodo manejar la fórmula de la derecha. ¿Por qué? Porque justo estos tres elementos, la R, la desviación típica de Y en forma de cuasi desviación típica y cuasi desviación típica de X, me las están dando. En tanto y cuando que ambos casos son cuasi desviaciones típicas, no importa que dividamos cuasi desviaciones típicas o desviaciones típicas. El resultado va a ser prácticamente el mismo, salvo que manejemos muchísimos decimales. En este caso, el resultado ha dado más o menos 0,0125 o 126. Ellos pondrán 0,013 al redondearlo con 3 decimales.
La línea de regresión por menos cuadrados para estos datos utilizando la variable periodo de gestación como variable predictora, luego ahora la variable que tú has llamado y pasa a ser la x y la masa, que era la variable x, pasa a ser la y. Es simplemente que se podría hacer exactamente igual el ejercicio, pero donde pone x pones y, donde pone y pones x. ¿Qué es lo que ocurre? Que la correlación XY o YX se va a mantener, aunque tú cambies el orden de las variables, la R de Pearson no se altera. Cuidado que la ecuación de regresión sí que cambia, ¿eh? Y el coeficiente también. Entonces esta SX sería como si fuese la SY en la fórmula y la SY como si fuese la SX en la fórmula. Con ese truco podría valer, ¿eh? Aplicamos en consecuencia la misma fórmula. Si os fijáis, la R de Pearson se ha mantenido y estos números simplemente los hemos intercambiado. Y nos encontramos 63,92 manejando estos decimales. Si lo hiciéramos con la calculadora, que es lo que yo hubiera hecho, va a dar un poco diferente, 63,22 con mayor exactitud. Eso se debe a que hemos perdido decimales en esta correlación. Las hemos perdido porque solo me habían dado 3 decimales en el propio enunciado del ejercicio. Vale. Ya me olvido cuánto hemos dicho que daba, 63 con algo. Aquí está, 63,20 han puesto ellos. Asumiendo que el modelo de regresión de y sobre x, es decir, que hemos hecho la pregunta 19, no el que está en la 20, es válido para todos los mamíferos, estima el periodo de gestación que se produce para camellos, es decir, una especie que pesa 500 kilogramos. Entonces, ¿cuántas semanas de gestación necesitan los camellos sabiendo que su peso es de 500 kilogramos? Para poder hacer esa estimación, evidentemente necesitamos la ecuación de regresión completa. De momento tenemos la letra B, que era 0,013, pero no tenemos la letra A. Así que vamos a ir a por ello. El coeficiente B ya sabemos que lo conocemos. Pero el coeficiente B0 o letra A no la conocemos. Entonces la B0 depende simplemente de las medias y del cálculo que te ha dado el coeficiente B anterior. Por tanto, las medias las hemos sacado haciendo simplemente el sumatorio de los números que teníamos entre n, que eran 8, y tenemos 26 y 881 kilogramos. 26 son semanas. Pues ponemos la media de y, que es 26, sigue siendo la variable y sigue siendo la variable original que había llamado yo y, menos el coeficiente, aquí depende de cuántos decimales pongamos, es posible que dé un poquito mayor o menor, ellos habían puesto 0,013, multiplicado por la media de la variable x, que es el peso, y me da pues prácticamente 15. Este número es el valor B0 más B1, que ya sabemos cuánto vale, multiplicado por x. Para estimar el valor de la y, simplemente donde pone x sustituimos el número que me dan, que es de 500. Y el cálculo exacto me daría 21,28 semanas. Lo van a redondear ellos a 21 semanas. Pregunta 22. En un contraste bilateral, el error máximo de la pendiente de regresión para estimar el periodo de gestación utilizando la masa, o sea, seguimos manejando y es igual a B0 más B multiplicado por X, entonces el error máximo ya vale 0,026. Eso significa que a un 95% de confianza, el intervalo de confianza a la pendiente, pues básicamente será lo que valga la pendiente más menos el error. Vean todos los cálculos. La fórmula la tenemos sacada del libro. Aquí estaría la fórmula. El valor de la pendiente, que ya sabemos que era más o menos 0,013, depende un poco de los decimales que queramos poner, más menos el error. No hace falta calcularlo porque ya me han dicho que son 26 10 milésimas. Está aquí puesto. El error máximo de la pendiente es 0,026. Lo han dejado bastante claro. Por lo tanto, pues simplemente hay que sumar y restar ese número, esas 26 10 milésimas, hasta 125 aproximadamente, ¿no? 126. Y nos quedaría aproximadamente 0,01 si lo redondeamos y 0,015 el valor máximo. Fijémonos que lo que estamos diciendo es que al 95% de confianza el coeficiente de regresión B o beta no incluye el valor 0, luego sí que es significativo. Y en el intervalo que me han puesto ellos como solución, pues no coincide. Que no incluye el valor 0 es falso. Perdón, que no incluye el valor 0 es correcto y en consecuencia rechazaríamos la hipótesis nula. Lo que no es correcto es que incluya el valor 0, que sí que es verdad que significa que no podemos rechazar la hipótesis nula. Pero recordemos que el resultado, por mucho o por poco no me preocupa, no incluye el valor 0. Está entre 0,01 aproximadamente y 0,015 aproximadamente. En la pregunta 23, en puntuaciones estandarizadas, cuidado con esto, eso significa que ya tenemos que trabajar con la letra Z,
Es decir, que no trabajamos con esta fórmula de puntuaciones directas que hemos manejado hasta ahora, de b0 más b multiplicado por x, sino que trabajamos con las puntuaciones típicas. Entonces, las puntuaciones típicas o estandarizadas se da una casualidad, en teoría, que dice que el coeficiente estandarizado, lo que se llama beta, en los programas de estadística de regresión, es como decir esta letra B, pero tipificada, la ZB podríamos llamarlo. Bueno, pues ese cálculo coincide con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es decir, si tú ya conoces la letra R, que la conozco, también conozco en definitiva el coeficiente estandarizado de regresión. Una pregunta como un poco escondida, como de teoría, podríamos decir. Bien, en puntuaciones estandarizadas, un incremento de ZX de una unidad, o sea, de una desviación típica, básicamente, producirá un cambio en las puntuaciones pronosticadas en ZY. ¿De cuántas desviaciones típicas? Pues de lo que valga la R de Pearson. ¿Te fastidia? Porque coincidirían esos números. Luego marcaríamos la respuesta A, 0,892. En la pregunta 24, utilizando el ANOVA, el estadístico de contraste y su p-valor para, o sea, la letra F, ¿no? Y su p-valor para poner a prueba la significativa de la recta de regresión en su conjunto, de la gestación como variable predicha y el peso como variable predictora, es decir, x y y son los datos que me daban ellos, tenemos que aplicar simplemente la fórmula de la letra F. Aquí tenemos el formulario. Letra F, sacando de aquí la fórmula, depende básicamente de la R de Pearson y el tamaño de muestra, ¿no? Pues 0,892 es la R de Pearson y a partir de ahí rellenamos y me da 23,36, que al mirar en tablas de la letra F es tan grande este numerito que con 1 y 6 grados de libertad respectivamente, 1 y n-2, 1 y 6 grados de libertad, se me escapa de las tablas, por consiguiente tiene un p-valor más pequeño que el 1%. Por tanto, marcaríamos la respuesta A que justo nos ha dado clavada. Y para acabar el examen, pregunta 25, ¿en qué situación valdrá lo mismo la pendiente de la ecuación de regresión simple de y sobre x, es decir, lo que llamamos la letra B, y la correlación entre x e y? Recordad que este resultado, la pendiente de la ecuación, coincide con la correlación solo si estamos trabajando con una pendiente tipificada, es decir, puntuaciones estandarizadas. Luego, cuidado con la pregunta, no es el caso. Bueno, pues entonces, la forma de verlo yo creo que más fácil es con la fórmula. Volvemos a poner la fórmula. Letra B es igual a fórmula extraña o esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuándo la letra B va a coincidir con la letra R? Pues evidentemente cuando la desviación típica de Y dividida entre la desviación típica de X valga 1. Es decir, cuando las dos letritas de la derecha, cuando las dos S valgan iguales. Aplicando la fórmula es evidente que es así. Vale, pues entonces cambian desviación típica por varianza y tenemos la respuesta. Cuando las varianzas de las variables independientes y dependiente, o sea, y y x sean iguales. Si decimos que las varianzas son iguales, obviamente también son sus raíces cuadradas, es decir, sus desviaciones típicas. El resto de opciones simplemente no tienen sentido. Bien, pues con esto ya habríamos terminado el ejercicio del examen de diseños de febrero de 2023. Espero que os haya servido.